qué es tan importante la planificación cuando se trabaja el tema de la resiliencia? La planificación se vuelve fundamental siempre y cuando la vemos, repito, de una manera integral, bajo un paradigma de la complejidad, entendiendo que la planificación no es solo a veces señalizar, sino es una planificación que tiene que considerar, bueno, nos vamos a adaptar al cambio climático, pero ¿qué actividades tenemos que hacer? Y definitivamente siempre vamos a pensar en trabajar con población vulnerable. Pero ¿cómo trabajamos con población vulnerable? No es solo de decirles, miren, en caso de un terremoto, ustedes salen de su casa, tienen la mochila de emergencia, sino que tenemos que pensar en, bueno, es que no queremos que ellos toda la vida sigan siendo población vulnerable. Es que yo no puedo planificar ser resiliente con población vulnerable, ¿no? O sea, sí, claro, en el corto plazo voy a trabajar pensando en esas personas, pero mi visión a largo plazo es que yo ya no voy a tener población en situación de vulnerabilidad. Entonces, la planificación va a tener diferentes problemas y una de ellas es pensarla desde un escritorio profesional. Y hemos visto, usted sabe, tiene muchos más años investigando el tema en Guatemala y conoce bien cómo es nuestra realidad guatemalteca. Y sabemos que hay muchas leyes y políticas que emergen solo desde un escritorio, de alguien que la creó ahí con toda su buena intención quizás, pero que sigue siendo desde un escritorio y no conoce la realidad directa de la población. Y por eso ahí vamos a retomar lo que usted en el preámbulo nos hablaba del derecho a la ciudad, del EFRE, que David Harvey también refuerza y dice, son los ciudadanos quienes tienen que salir y decir qué tipo de ciudad quieren, cómo la quieren, porque actualmente quien planifica la ciudad son las empresas inmobiliarias, son las constructoras, ellas deciden para dónde va a crecer la ciudad, cómo va a crecer, dónde son los lugares clave para vivir. Y quien no va a entrar dentro de esa lógica de mercado, le sigue tocando la periferia, le sigue tocando el lugar aislado. Entonces ese es un problema con la planificación que tiene que suceder desde los espacios de gobierno, con la participación de todos, con una visión de corto y largo plazo, considerando diferentes dimensiones. Ahora, hay otra dicotomía en todo esto, entre lo que es la falta de espacios de participación y la falta de participantes. En muchos espacios se convoca para discutir ciertas propuestas, ciertas políticas públicas, iniciativas de ley, pero perdón maestro, si hablo de más, mi experiencia me dice, a veces va la misma gente, y mira uno las mismas reuniones, y mira usted los mismos rostros, las mismas personas, no cambia, y eso es un problema en Guatemala. En realidad, va uno a una reunión y siempre son los mismos rostros, siempre son las mismas personas. Y ese es un problema, que la verdad no todos se quieren involucrar. Y claro, hay muchos motivos. No hay tiempo, no dan los recursos, yo que sé, hay que movilizarse, tener que venir representantes de comunidades lejanas de Quetzaltenango para venir, porque al final ellos también son parte de la ciudad. Entonces, todos esos elementos a veces no favorecen que haya una participación plena en los momentos de planificación. Entonces, repito, a veces faltan espacios y a veces faltan participantes. Y por eso es tan importante la planificación cuando se piensa desde el tema de la gobernanza, que la gobernanza demanda la participación de diversos sectores en los espacios de toma de decisión. La gobernanza implica transparencia, implica rendición de cuentas, implica eficiencia y efectividad, es decir, que se haga un buen uso de los recursos para garantizar los objetivos que se buscan, que se respeten las leyes, que hayan consensos. Entonces la gobernanza es fundamental para una buena planificación de la ciudad, pero imagínense, a veces planifican sin datos. No hay datos, no se crea la línea base para evaluar la política pública. Y usted sabe que como cientistas sociales podemos crear esos datos, pero a veces no tenemos fondos para crearlos, para hacer la investigación. Entonces, no es por nada, pero la municipalidad y otras diferentes instituciones deben propiciar la investigación, deben apoyar la investigación, pero usted sabe que a veces uno llega
y se topa con un proceso burocrático. Claro, está la ley de acceso a la información pública, pero para que le den a uno los datos es complicado, a veces no son tan accesibles, entonces creo que hay distintos retos que vamos encontrando, por eso la gobernanza es tan importante. Usted puede planificar, ay, vamos a hacer un paso a desnivel, vamos a hacer un parque ecológico, vamos a hacer lugares de retención de agua, no sé, jardines para captación de agua, pero no hay fondos, no hay recursos financieros. Y entonces es todo un proceso, la verdad es muy complicado trabajar eso. Entonces, el 37.6% de la población en Guatemala vive en hogares marginales, según ONU Habitat. Además, según el indicador sintético de calidad urbana elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Quetzaltenango, el 50% del área de la población que vive en el área urbana, la calidad de su vivienda es baja o regularmente baja. Entonces imagínense que el 50% de los hogares en Quetzaltenango, el hogar tenga unas condiciones de vida muy bajas o regularmente bajas, la verdad es un problema. Y esto sin mencionar cuántos de ellos están alquilando una casa, cuántos de verdad tienen los servicios no solo de agua y electricidad, sino también de internet, de recolección de drenaje, no sé, otros servicios de acceso al transporte público. Por eso la vivienda es fundamental cuando trabajamos el tema de resiliencia, porque no es solo podemos decir, preparémonos, mantenga lista su mochila de la emergencia, mantenga listo esto, aquello, cómo actuar en el momento de un terremoto, sino que también es tener una visión de que esas personas no tienen que estar toda la vida en situación de vulnerabilidad.